Hola, en los anteriores videos hemos visto el procedimiento de pruebas de hipótesis, hemos visto cómo tomar una decisión en base a un criterio, un punto crítico C que nosotros lo escogemos, o en base al valor P. Y vimos también pruebas de hipótesis en el contexto de una sola muestra. Iniciamos esta serie de videos con un ejemplo en donde nosotros comparábamos el efecto de un tratamiento en la presión arterial al comparar antes, el estado de antes de administrar la medicina versus después de administrar la medicina y comparar estos dos periodos para ver si ha habido un efecto, un beneficio de tomar la medicina sí o no. Entonces, yo les había comentado en algún momento que este tipo de configuración o este tipo de escenario se la conoce como muestras pareadas. Y vamos ahorita a hablar sobre muestras pareadas. El procedimiento para hacer pruebas de hipótesis con muestras pareadas se la conoce como prueba T pareada. La prueba T pareada se la realiza para verificar si dos mediciones continuas obtenidas de sujetos emparejados son las mismas en promedio. Entonces, vamos a probar, como son, por ejemplo, miramos al ejemplo de la reducción de la presión arterial, la media de la presión arterial antes de que la medicina sea administrada, ese es μ1, versus la media de la presión arterial después de que la medicina fue administrada. Entonces la hipótesis nula dice que la media antes y después son iguales de la media de la presión arterial. Versus la hipótesis alternativa que dice que estas medias son distintas, difieren. Es decir, la presión arterial antes en promedio difiere de aquella después de administrar la medicina. ¿En qué contexto nosotros podemos aplicar una prueba T pareada? Bueno, siempre y cuando tengamos muestras pareadas. Un ejemplo es, como habíamos dicho, este tipo de diseños en donde tenemos un pre y un post prueba. En ese tipo de situaciones podemos aplicar una prueba T pareada. También podemos usarla en estudios con gemelos, es decir, en un contexto en donde tengamos muestras que son dependientes. O estudios por emparejamiento, por ejemplo, emparejamientos por edad al examinar el efecto de fumar en la función pulmonar. Podemos emparejar estos dos grupos de acuerdo a una característica que las haga muy similares a estos grupos. Por ejemplo, puede ser la edad, puede ser la región en donde viven, puede ser los hábitos. Por ejemplo, si yo comparo la función pulmonar de dos grupos usando un estudio por emparejamiento, podría comparar dos grupos con características similares, con edades similares, con hábitos similares, con condición de salud similar. Entonces, en esos casos nosotros podemos usar pruebas T pareada. Ahora, ¿cuál es este procedimiento de la prueba T pareada? Primeramente tenemos que calcular las diferencias y vamos a llamar a esas diferencias esta variable aleatoria y. La diferencia es x1 es el valor del antes y x2 el valor del después. Entonces la diferencia del antes versus el después, esa es nuestra variable aleatoria y. Y vamos a probar. El procedimiento que vamos a hacer aquí con muestras pareadas es exactamente el mismo que usábamos con una sola muestra. Una vez que nosotros hemos calculado las diferencias, usamos el procedimiento de una sola muestra, porque lo que tenemos aquí es una sola variable aleatoria, un vector de mediciones de esta variable aleatoria, y el procedimiento ahora se basa en el procedimiento que vimos con una sola muestra. Entonces, probar mediante la prueba de una muestra, si la hipótesis nula, μ, la diferencia, es la media de las diferencias, es igual a 0,
versus la alternativa que dice que la media de las diferencias es distinto de cero, donde mu es la media poblacional de estas diferencias. Ahora, ¿cuáles son los supuestos para poder, además de que los grupos sean emparejados? Además de ese supuesto, para usar pruebas de paridad tenemos que tener que las diferencias sean independientes. Es decir, una vez que calculamos las diferencias, las observaciones de las diferencias deben de ser independientes. Además, tenemos que suponer, similar a lo que hacíamos con una sola población, que las diferencias provienen de una distribución normal, o al menos que estas diferencias sean de un tamaño, tengan un tamaño muestral lo suficientemente grande para usar el teorema del límite central. Entonces, el procedimiento de una sola población ya lo conocemos y podemos, una vez que calculamos las diferencias, podemos usarlo para la prueba de paridad. Ahora vamos a ver el caso en donde tenemos dos poblaciones independientes. Entonces ahora tenemos dos grupos independientes. Esto diferencia al caso de las pruebas pareadas, porque en las muestras pareadas teníamos poblaciones dependientes. Ahora vamos a analizar poblaciones independientes. Vamos a ver un ejemplo de cuál puede ser un ejemplo de este caso. 54 pacientes aleatorizados en medicación experimental versus 51 pacientes aleatorizados en placebo. Entonces, en este experimento, nosotros asignamos de manera aleatoria a pacientes a un grupo que va a recibir una medicación y asignamos de manera aleatoria pacientes al grupo que no va a recibir la medicación o va a recibir placebo. Entonces, si hacemos esta asignación aleatoria a estos dos grupos, el objetivo en este estudio puede ser estudiar el efecto de la medicación experimental. Si nuestra enfermedad que estamos tratando es la presión arterial, entonces estudiar el efecto de esta medicación en la presión arterial diastólica al término del estudio en comparación con placebo. Ahora vamos a comparar dos grupos distintos, independientes. El grupo que recibió la medicación y el grupo que recibió placebo. Entonces, una vez que hacemos el experimento, hemos observado estos datos. Entonces aquí tenemos nuevamente la presión arterial diastólica y aquí tenemos el caso en donde el grupo que recibe el tratamiento, que recibe la medicina, y acá tenemos el grupo que recibe placebo. Y vemos aparentemente, según lo que vemos aquí, el nivel de presión arterial para el grupo que recibe el tratamiento es aparentemente menor. Pero como vimos desde un inicio, no podemos usar este gráfico para concluir, para generalizar a nivel de la población. Tenemos que usar un procedimiento formal que me conlleve a una conclusión formal. Entonces, cuando tenemos dos poblaciones independientes, como en este ejemplo, vamos a probar si la presión arterial diastólica promedio es la misma en ambos grupos. Vamos a probar si la media poblacional es la misma en ambos grupos. La hipótesis nula va a decir μ1 es igual a μ2 y la alternativa va a decir μ1 diferente de μ2. Suponga que, entonces, estos son los supuestos para usar este procedimiento. Vamos a suponer que las observaciones no están emparejadas, es decir, las observaciones son independientes entre los grupos, y también vamos a asumir que las observaciones son independientes dentro del grupo. Las observaciones dentro del grupo que recibió el tratamiento van a ser independientes y las observaciones del grupo que recibió placebo van a ser independientes. Entonces, tenemos dos niveles de independencia. Independencia entre los grupos e independencia dentro de los grupos. Además, vamos a suponer que las observaciones de cada grupo provienen de una distribución normal. Es decir, las observaciones del grupo que recibió la medicina provienen de una distribución normal y las observaciones de presión arterial del grupo que recibió placebo provienen de una distribución normal. Entonces, si en nuestro ejemplo
calculamos la diferencia, las medias aritméticas, las diferencias de las medias aritméticas y obtenemos que 8.6 existe una reducción en la presión arterial en el grupo del tratamiento. Ahora, como dijimos, no podemos concluir con esta diferencia, tenemos que usar un procedimiento formal. Algo importante es que en este tipo de estudios, si nosotros podemos controlar en el experimento el tamaño muestral, es ideal que el tamaño muestral en ambos grupos sea igual. Con ese tipo de diseños nosotros vamos a tener un error mínimo en el procedimiento. Y además, esto hace que el procedimiento sea robusto en caso de que las varianzas no sean iguales. En el caso de que las varianzas sean iguales, se puede mostrar que el error estándar es mínimo cuando ambos grupos tienen el mismo tamaño muestral. Entonces, asimismo, tenemos que definir un estadístico de prueba para este caso de poblaciones independientes. Entonces, hay dos casos. Podemos definir dos casos. Como son dos grupos, el primer caso es si la varianza poblacional en ambos grupos es la misma. Si ese es el caso, entonces utilizamos este estadístico de prueba que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos la media aritmética del primer grupo. En el ejemplo tendríamos la media aritmética de la presión arterial del grupo 1. Acá tendríamos la media aritmética de la presión arterial del grupo 2. Dividido para esta cantidad, donde SP al cuadrado viene definido por esta expresión, que es facilito. Si simplemente usamos la fórmula podemos reemplazar los valores. N1 es el tamaño muestral del grupo 1, N2 es el tamaño muestral del grupo 2, S1 es la varianza muestral del grupo 1 y S2 al cuadrado es la varianza muestral del grupo 2. Ahora aquí no importa a qué grupo llamemos grupo 1 y grupo 2, siempre y cuando siempre usemos ese mismo orden durante todo el procedimiento. Por otro lado, si la varianza de la medición no es la misma en los dos grupos, podemos usar este otro estadístico de prueba. Entonces, tenemos que identificar si las varianzas son las mismas o si las varianzas no son las mismas. Ahora, si las varianzas, volvemos al caso inicial, si las varianzas son las mismas, se puede probar que este estadístico de prueba, bajo la hipótesis nula, es decir, bajo el caso de que no hay diferencia entre los grupos, sigue una distribución T con n-2 grados de libertad. Es decir, muy parecido a lo que vimos en el ejemplo con una sola muestra. Calculamos nuestro estadístico de prueba y lo comparamos con un punto crítico de acuerdo a un nivel de significancia alfa que nosotros escojamos, que puede ser el 5%, puede ser el 1%. Ahora, si las varianzas no son iguales, el estadístico de prueba, la distribución del estadístico de prueba no se conoce. Sin embargo, existen aproximaciones, resultados que se han propuesto. Se puede probar que si la varianza entre los dos grupos no es la misma, este estadístico de prueba aproximadamente sigue una distribución T con grados de libertad aproximados dados por esta expresión V. Entonces, recordemos que los grados de libertad son importantes porque me permiten definir la distribución T para poder calcular el punto crítico que necesitamos para decidir en el procedimiento. Y asimismo, nosotros podemos calcular intervalos de confianza, por ejemplo. Si queremos un intervalo de confianza de 1 menos alfa por ciento para la diferencia μ1 menos μ2, si tenemos dos poblaciones independientes, por ejemplo, en el caso de que la varianza sea la misma en los dos grupos, usamos la diferencia de las medias aritméticas más menos el cuantil de la distribución T con n-2 grados de libertad, dependiendo de cuál queremos que sea nuestro nivel de confianza del intervalo de confianza. Si queremos un nivel de confianza de 1 menos alfa, tenemos que mirar al cuantil de la distribución T que deja alfa medios probabilidad hacia la derecha y alfa medios probabilidad hacia la izquierda, multiplicado por la raíz cuadrada de esta expresión.
De otra manera, usamos esta otra expresión para intervalos de confianza.